Gracias, Sasha, Benny, Rosado. Muchas gracias, Auditorio Nacional. Si están allá afuera, si están, ¿los escuchas tú? Gracias, Chelo. Gracias, Auditorio. Gracias, Chelo. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la tarea que les dejé. Entonces, bueno, si no la tienen, vayan. Yo creo que todos tienen en casa los cerillos. ¿Se acuerdan que pedimos la cajita de cerillos de madera? Y y bueno, 3 velas. pues vayan por sus cerillos de madera. Ay. Listo. ¿Por qué escogí 3? Bueno, vamos a escoger 3 cerillos de madera y a diferencia de los cerillos de plástico, esos que luego nos venden, yo escogí 3 cerillos de madera. Primero, ¿por qué? Porque la madera es un ser vivo, ¿no? Entonces, a pesar de que ya está talada la madera, en este caso, no deja de seguir siendo un ser vivo. Un ser vivo que no se echa a perder y que sigue precisamente siendo eso, un ser vivo, ¿vale? Entonces, vamos a pensar en estos 3 cerillos que tenemos aquí y entonces vamos a pensar qué es lo que podríamos hacer con estos 3 cerillos. Entonces, yo pienso que con el primer cerillo voy a prender una vela. Yo pienso que con el primer cerillo voy a prender una vela. Espérenme, porque aquí. Entonces, yo pienso que con el primer cerillo voy a prender una vela, ¿sale? En el segundo cerillo, bueno, yo ya no lo necesito, pero supongamos que tuviera yo en mi casa un boiler de estos que todavía se prenden con cerillos, y ese boiler con cerillo lo voy a prender con este otro cerillo, que es exactamente lo mismo que el primer cerillo. O sea, tal vez cambia un poquito la fisonomía del cerillo. Este está un poquito más delgado que el primer cerillo que voy a ocupar para la vela. Y ahora voy con el tercer cerillo. El tercer cerillo lo voy a ocupar para prender la estufa. Y entonces, si yo me doy cuenta de los 3 cerillos, los 3 cerillos exactamente son iguales, inclusive hasta en color son como muy, muy, muy parecidos, ¿no? O sea, tienen los 3 exactamente lo mismo. Ahora bien, los 3 cerillos sirven para prender cosas.
sirven para prender cosas. O sea, eso es indudable. Los 3 cerillos van a servir para prender cosas. Los 3 cerillos sirven para que yo, a través de la fricción de la cajita esta, a través de la, pues no sé qué sea esto que tiene aquí, como la lima o como... Pólvora. ¿Mandé? Pólvora. Pues sí, como tipo ¿Tiene pólvora. pólvora? No, bueno, la pólvora es la que está aquí arriba. No, Es fósforo, donde ¿no? se hace la fricción con la pólvora es otra cosa, pero bueno, el chiste es de que yo al hacer la fricción con este pedazo de cosa que tengo aquí, obviamente los 3 van a hacer exactamente lo mismo, los 3 se van a prender. A ver, pero esto es lo importante que nosotros decíamos es que iban a aprender diferentes cosas. A ver, ya ustedes ya apuntaron en su cuaderno qué es lo que van a aprender cada una de las cosas. El mío, acuérdense que dije, voy a aprender una vela, voy a aprender el boiler y voy a aprender la estufa. O sea, los 3 van a hacer 3 cosas distintas, ¿sale? Aunque los 3 son cerillos, los 3 van a aprender 3 cosas distintas, ¿sale? A ver, entonces ahora yo quiero que ustedes en sus cuadernos o en donde estén anotando, me digan qué es lo que van a aprender. A ver, 2 ejemplos, por decir, allí tenemos a Olinda. Olinda, ¿qué es lo que tú vas a aprender con 3 cerillos que son exactamente iguales? Cuéntame. Quita tu silenciador del sonido porque no te escuchamos. Listo. Una vela, Ajá. el cirio Ok. y pues será la estufa. Perfecto. No Excelente. será Muy para bien. sí. Ahora, la pregunta para ti, Olinda. ¿Los 3 cerillos crean lumbre? Sí, los 3 Los producen 3. fuego, Perfecto. sí. Excelente. Salvo que a lo mejor la cabecita de uno de los 3 cerillos esté rota y entonces es cuando se deshace la cabecita y ya no prende. Pero en esencia, los 3 cerillos tendrían que prender exactamente igual, ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué 3 cerillos? ¿De qué tratado estamos hablando nosotros esta noche? De la Trinidad. El Tratado de Trinidad. Ok, entonces, 3 cerillos que en esencia son iguales, pero que en la práctica son distintos. ¿Distintos por qué? Porque van a aprender 3 cosas totalmente distintas, ¿sale? Si yo quisiera que los 3 prendieran la misma estufa que va a prender Olinda, entonces prendo los 3 cerillos, pero ¿para qué prendería los 3 cerillos si con uno solo lo puedo hacer? En cambio, los 3 pueden prender 3 cosas distintas y con ellos puedo aprovechar varias cosas. Entonces, a ver, muchachos, la Santísima Trinidad, quédense bien grabado, es como estos 3 cerillos. Así se lo tienen que enseñar a los niños del catecismo. La Santísima Trinidad es como estos 3 cerillos. Los 3 cerillos vienen de la familia Cerillo. Vienen de la familia Cerillo, ¿sale? El apellido de esta familia es Cerillo, ¿sale? El cerillo 1 se llama cerillo 1, el cerillo 2 se llama cerillo 2 y el cerillo 3 se llama cerillo 3. Pero los 3 vienen de la misma familia que es la familia Cerillo, ¿sale? Cerillo. Ahora bien, prendo el primer cerillo. Ya lo prendí. Y con él voy a prender la vela. La vela. Con el segundo cerillo yo dije que iba a prender El calentador. Ay, güey, ya me quemé. El boiler. ¿Sale? Y los dos han producido Fuego. fuego. Luz, fuego. Y voy a prender el tercer cerillo con el que dije que iba a prender la Estufa. la estufa. ¿Sale? Y los 3 van a producir fuego. Pero el fuego que produjeron los 3
sirvió para encender varias cosas. ¿Están de acuerdo? Sirvió para encender varias cosas, pero los tres dieron fuego. ¿Sabes? Ya está aquí. Ahora, los tres están juntos y los tres dan una misma llama, que es la llama de la luz, del amor, ¿sale? Entonces, ¿por qué les estoy haciendo hacer esta payasada? Porque así es de fácil enseñarles a los niños el tratado de la Santísima Trinidad. Es uno solo el cerillo con el que puedo prender todas las cosas, pero en tres formas distintas lo puedo prender, ¿sale? En tres formas distintas puedo prender eso mismo que uno solo puede prender, el fuego, ¿sabes? Nada más que en la Santísima Trinidad el apellido no sería cerillo. ¿El apellido cuál sería? Dios. El apellido sería Dios, el apellido sería divinidad, ¿sale? Porque los tres son divinos. Pero entonces cada cerillo tiene una actividad propia, ¿Cuál es la actividad del Padre? ¿El Padre qué hace el Padre qué ¿Es el grado? crea? El Padre crea. El Padre enciende la creación. El Hijo, ¿qué hace? Redime. El Hijo redime la creación después del pecado. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Santifica la creación hasta que nos volvamos a encontrar con Dios en el último día, en el reino de los cielos. La llama es una, la llama que producen los tres cerillos es una, pero se aplica de tres distintas maneras. La llama es el amor. En el caso de la Santísima Trinidad, la llama es el amor. Pero, aunque la llama es el amor, la llama es repartida de diferente forma. El amor de la primera llama es crear. El amor de la segunda llama es redimir. El amor de la tercera llama es santificar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Entendido todo? Sí. Bueno, entonces ya tenemos una forma más sencilla de enseñarles a los niños esto del Tratado de la Santísima Trinidad. Son tres personas distintas con un mismo apellido porque forman parte de la misma familia, pero que las tres tienen distintas actividades entre sí. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. ¿Vale? Bien. Muy bien, bien por hacer la tarea. Excelente para los que hicieron la tarea. Bueno. Sí, la tenemos. Muy bien. Vamos entonces a lo que nos truje. El Tratado de Trinidad. Bueno, la semana pasada me quedé en esta diapositiva. La semana pasada me quedé en la diapositiva la Trinidad, el camino de revelación. La Trinidad, el camino de la revelación. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. ¿Con quién tengo que empezar? Pues con el que me interesa un poquito más, con Dios Padre en este momento. ¿Sale? Es con el que tengo que empezar. Por lo tanto, todo lo que voy a decir ahorita es Dios Padre fue en el principio del mundo el motor de todo lo que conocemos y tenemos. ¿Sale? ¿Qué parte de la Biblia es la que nos habla más de Dios Padre? Pues obviamente el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, vamos a analizar la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. La imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, por favor, si nos quiere hacer el favor de leer, Olinda. A ver, pues. Dios no es susceptible de ser descrito por la palabra existencia. En sentido etimológico, por cuanto dicho término denota algo que, producido,
tiene un principio. Dios es la suprema realidad. Ahora bien, para conocer con qué categorías expresa la Biblia dicha realidad, no bastará escoger alguno de otro texto principal que nos pueda iluminar dicho concepto, sino que será preciso acudir a la unidad de toda la divina revelación. Porque Dios se comunica a la humanidad a través de la experiencia histórico-religiosa de un pueblo elegido como representante de dicha humanidad. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, a ver, dos cosas son las rescatables de aquí. La primera cosa es que aunque, aunque Dios, vamos a hablar primero de Dios, no necesariamente Dios no tiene una existencia porque, o sea, si habláramos de una existencia, entonces estaríamos diciendo que Dios tiene un principio. Y Dios, dice el credo, no tiene principio ni fin. Entonces, por lo tanto, Dios existe desde siempre, ¿sale? Esa es la primera cosa que nosotros debemos de anotar ahí en nuestros cuadernos. Dios no tiene principio, no tiene fin, porque Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas, ¿sale? Por lo tanto, no podemos hablar de una existencia en Dios, porque Dios es la existencia misma, ¿sale? Yo digo, Juan Correa existe. ¿Y desde cuándo existe Juan Correa? Existe desde dos formas concretas. Una, cuando estuvo en el seno de su madre, y dos, cuando nació del seno de su madre. Antes de que naciera del seno de su madre, ya existía Juan Correa. Aunque todavía no fuera Juan Correa como tal, porque era una célula que se iba formando y que iba tomando, valga la redundancia, forma, ya era Juan Correa, pero tiene una existencia concreta cuando ya sale del seno de su madre, cuando ya nace, y entonces ya conocemos la existencia de Juan Correa como tal. Existencia que se va transformando poco a poco conforme van pasando los años. Juan Correa no es el mismo que Juan Correa que tenía 8 años. Juan Correa no es el mismo que existía cuando tenía 15 años. Juan Correa no es el mismo que existe ahora que tiene 50 años. ¿Me explico? O sea, nuestra existencia se va transformando. Por lo tanto, aunque existimos todo en la vida que tenemos, va transformándose nuestra existencia a tal grado de que si se va transformando, va teniendo cada vez más, se va acercando a un fin que va a terminar en qué cosa, en que la existencia de Juan, la existencia terrena de Juan, desaparezca y entonces comience una existencia, lo que nosotros llamamos una existencia espiritual. Ahora, en Dios no se dan estas cosas. Dios existe desde siempre y para siempre. Por lo tanto, eso es lo primero que nosotros tenemos que ubicar. El Antiguo Testamento siempre nos va ubicando desde este sentido. Dios existe siempre y para siempre. Luego, la segunda cosa de esta diapositiva que es muy importante resaltar es lo que nos acaba de leer Olinda al final. Dios se comunica con la humanidad a través de la experiencia histórico-religiosa de un pueblo elegido como representante de dicha humanidad. Es decir, Dios no se presenta personalmente al pueblo. Se le presenta personalmente a algunos miembros del pueblo, como es Abraham, como es Moisés, como es Noé. Pero al pueblo completo no se le presenta. ¿Cómo se le va presentando Dios a ese pueblo concreto? A través de la experiencia histórico-religiosa. Es decir, a través de tu historia, pueblo de Israel, Dios te va hablando a ti. A través, claro está, de gente que sí ha visto cara a cara a Dios, pero que a ti se te presenta a través de los hechos históricos que se van presentando, valga la redundancia, a lo largo de tu vida de pueblo, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien, excelente.
Va. Gracias. Ahora bien, vamos a la segunda parte. Ya Dios se le presenta al pueblo de Israel a través de sus hechos históricos religiosos, y entonces es cuando a través de esos hechos históricos religiosos Israel se sabe elegido por Yahvé. Ojo, no es Israel el que elige a Yahvé, es Yahvé el que Dios. elige a Israel. ¿Sale? Esto es lo mejor y lo principal de toda nuestra vida cotidiana religiosa. Nosotros tenemos un Dios que sale al encuentro del hombre desde el Antiguo Testamento. El hombre no sale al encuentro de Dios, sino Dios es el mismo que sale al encuentro de ese pueblo primero y luego con Jesús al encuentro de toda la iglesia. Vamos a leer lo que nos dice esta segunda diapositiva. Por favor, si nos quiere leer, Reina, se lo agradecería mucho. Y se pregunta por su origen, para tomar conciencia de su vida religiosa. Reinterpreta en perspectiva unitaria todas las etapas de su historia a la luz de la divina revelación, que es el mismo en su desarrollo progresivo. Ha ido esbozando, conducido por la mano providencial de Dios. O sea, se pregunta por su origen el pueblo de Israel, gracias Reina, se pregunta por su origen el pueblo de Israel para tomar conciencia de esa vida religiosa y reinterpreta en una perspectiva unitaria todas esas historias que se van revelando a la luz de la divina revelación, de modo que es poco a poco, conforme van pasando los hechos concretos del pueblo de Israel con Dios, que va entendiendo el pueblo de Israel quién es Dios. O sea, es conforme Moisés se presenta ante el faraón que el pueblo de Israel va sabiendo quién es Dios. Es un Dios que no le da miedo presentarse ante los grandes. Es conforme se presenta Moisés y le dice al pueblo, al faraón, perdón, suelta a mi pueblo, si no te va a caer la voladora con 9 plagas o 10 plagas. Y entonces es conforme se va dando cuenta el pueblo de Israel que es Dios el que se pone por encima de todos los dioses. Es el pueblo de Israel que se va dando cuenta cuando a David lo eligen como el rey de Israel y que lo elige como el rey de Israel, entonces es cuando se va dando cuenta que rechaza a Saúl y es un Dios que cumple sus promesas, pero que si no la cumplen la gente, es un Dios que no cumple las promesas y escoge a otra persona. O sea, la misma historia del pueblo de Israel va siendo la revelación de ese Dios que está con nosotros. No sé si me explico. Aquí no es que Dios se revele como persona, sino las obras que va haciendo Dios son las que hacen que se vaya revelando como persona al pueblo de Israel. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, excelente. Vale, entonces vámonos por la primera persona del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham. Dios de promesa, el Dios de Abraham. Por favor, Héctor, si nos gustas leer, te lo agradeceríamos mucho. Sí, maestro. En los relatos más primitivos no se habla propiamente de la alianza cuyo concepto supone una elaboración posterior, sino de contrato matrimonial perenne entre Yahvé y su pueblo. Entonces, aquí te voy a En interrumpir tantito. Esto es Sí. importante. Con Abraham, acuérdense Ya, que primero es sí. Abraham, no es Abraham. Abraham. Ajá, no es Abraham. Abraham es hasta que le cambia el nombre, ¿sale? Una vez Primero es que Abraham. ofrece a su hijo. Ahorita es Abraham, ¿sale? Entonces, con Abraham no hay alianza, no se habla de una alianza como Moisés, ¿sale? Entonces, ojo con esto, con los libros de catequesis. Con Abraham no realiza Dios una alianza, realiza un pacto matrimonial, ¿sale? Entonces, sigamos, Héctor, por favor. Sí, maestro. En esta perspectiva,
se comprende que cuando el pueblo de Dios intenta entender su historia, actualiza por la presencia de Yahvé, la interpreta retrayéndola hasta su pasado dentro de la rica visión del presente. Ok, sigue leyendo, por favor, Héctor, si eres tan amable. Ahorita te lo cambio. Listo. Abraham era el representante de la fe íntegra de Israel como adhesión completa de Dios. Salió de tierra de Hará, se convierte totalmente al Dios que, irrumpiendo en su vida, le llama. Abraham inicia el ciclo patriarcal como representante de un clan tribal en cuyo nombre responde personalmente al Dios que se le da en forma de promesa. Según la documentación yavista, en la elección de Abraham se encuentran ya una serie de documentos constitutivos de alianza, fundada en la esperanza del don que Dios le dará. Dios se le manifiesta como soberano absoluto al exigirle la totalidad de su fe, anclada únicamente en la fidelidad de su palabra, el mandato de sacrificar a su único hijo y el sacrificio sustantivo de un signo revelador de la trascendencia soberana del Dios aparecido al patriarca. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es el contrato matrimonial que Dios hace con Abraham? Esto que acaba de leernos Héctor. Es decir, ¿cuál es el pacto matrimonial? El pacto matrimonial que Dios hace con Abraham y Dios es precisamente el que irrumpe en su vida y lo que exige de Abraham es la totalidad de su fe, la totalidad de su fe. No solamente de obra, sino también de palabra. Y es entonces cuando le pide Dios sacrificar a su hijo único, Isaac, y entonces este sacrificio se convierte en un signo revelador de la trascendencia soberana del Dios aparecido en el patriarca o al patriarca. O sea, es decir, acuérdense que Dios en el principio no se manifiesta como Cristo Jesús cuando se manifestó con los milagros. No se manifiesta así, se manifiesta en el transcurso de la historia, ¿ok? Entonces, Dios se manifiesta en el transcurso de la historia cuando le pide el mismo Dios que le haga entrega de su hijo único, y entonces en ese sacrificio Dios se hace presente y Dios le dice, no lo mates, he probado tu fe. ¿Y qué es lo que dice, y qué es lo que le dice Dios? Y he visto que tu fe es grande y te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y serás padre de las naciones. Allí se hace revelación Dios. A través de esa historia concreta de Abraham, Dios se hace revelación. Dios se hace presente en esta historia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien, excelente. Sí. Ahora, por favor, Juan Correa, si nos quiere leer el pacto de Dios con el hombre. Dice, el culto que Dios exige a Abraham es ante todo un tributo personal, no algo meramente externo. Dios hace sentir de esta manera su espiritualidad en la carne del hombre, pues es preciso circuncidarse para participar en la promesa divina, sacrificando un bien presente por otro superior al experimentar la incisión carnal que toda la vida viene de Dios. La circuncisión, pues, es la señal del pacto de Dios con la humanidad. Un nuevo elemento de espiritualización entra a formar parte de la alianza divina, como símbolo de la pertenencia al pueblo de Dios. El hombre queda consagrado a Yahvé como Dios espíritu, a quien toda carne está sujeta. Ok, si yo en este momento digo, todos cortémonos un dedo, el dedo chiquito, el dedo meñique de la mano izquierda, porque es la forma en cómo nos vamos a entregar a Dios, y es como decimos, te pertenecemos. O sea, nos va a hacer falta un miembro, una parte de nuestro cuerpo,
pero sabemos que tú nos la estás pidiendo y nos las estás exigiendo para decirte que con nuestra propia vida, tú eres parte de nuestro espíritu y nuestra carne es parte de tu espíritu. Eso es lo mismo que adopta la circuncisión. Una vez que Abraham hace el sacrificio o pretende hacer el sacrificio de su hijo y que ya otorga la fidelidad a Dios a través de su palabra y de su acción, Dios le pide entonces que los hombres prueben que también ellos tienen la fe de ese Abraham que fue inclusive pues valiente para donar a ese hijo. ¿Y cuál es la forma de valentía de donarse y de donar a sus hijos? A través de la circuncisión. Por eso para el judío es tan importante la circuncisión. ¿Sale? Entonces, porque es una forma en cómo Dios, a través de la historia de todas las personas, se hace presente en la vida del hombre y le dice, tú me perteneces y de esta forma me perteneces. ¿Cómo pertenecemos a Dios? A través de la circuncisión. Que claro, por supuesto, esto es en el Antiguo Testamento. Entonces ya veremos después cómo se hace presente Dios en el Nuevo Testamento. Muy bien. Abraham e Isaac. Isabel Huerta, por favor, si nos quieres leer, adelante. Al nombre de Abraham va vinculado el de su hijo Isaac, heredero de la divina promesa. La alianza entre Dios y el hombre se ha puesto ya en marcha al proyectarse hacia la posteridad. Isaac se inserta en Abraham como un primer anillo, continuador de la historia de la salvación, indicada por su padre. Él representa la primera realidad de la promesa hecha por Dios a Abraham acerca de su descendencia, al multiplicarse como el polvo de la tierra y encumbrar como las estrellas su linaje. No hay duda que nos hallamos ante un trazo muy importante del monoteísmo universal revelado por Dios al patriarca. Muy bien, entonces, gracias Isabel. Entonces, Abraham e Isaac representa esa promesa cumplida de Dios. Al no quitarle Dios a Isaac, Dios representa precisamente ese pacto de matrimonio en el que Dios le da a Abraham una descendencia como el polvo de la tierra o como las estrellas del cielo. Entonces, Dios es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que se revela y que cumple con sus promesas. Eso es lo importante y eso es lo principal que tenemos que aprender de esta cuestión. Muy bien, seguimos, por favor. Luz Elvira, si nos quieres leer esta parte, te lo agradecería. Sí. Probablemente los patriarcas eran arameos trashumantes, seminómadas que iban y volvían conduciendo su rebaño entre las tierras de pastos invernales y estivales. En tiempo de lluvia, invierno y primavera, podían mantenerse en sus hogares de la estepa transjordana. Al acercarse el verano, estaban agotadas las reservas de la estepa. Cruzaban el Jordán y se acercaban a la tierra cultivada, llevando sus ovejas y sus cabras a los campos del Canaán, de Palestina, donde ya se había recogido la cosecha. Consumían de esa forma los rastrojos y abonaban la tierra para nuevamente sementera. Muy bien, gracias. Entonces, María Mondragón, por favor, estamos dando como algunos datos específicos de esta historia pues que se envuelve en medio de Abraham. Entonces, vamos a seguir viendo un poco más de historia, en donde en esta historia se revela Yahvé. Vale, seguimos, María, por favor. Los agricultores sedentarios, dueños de la tierra, habitaban en ciudades de estructura militarizada, bajo el mando de reyes sacerdotes. Así vinculaban poder y religión.
Su dios pertenecía a la categoría de los Baales, signo de la tierra y la cosecha, vida, sexo, que madura cada año. Los pastores transhumantes, divididos en familias o tribus, venían cada año de la estepa y pactaban con los sedentarios. Estos adoraban al Dios de la familia, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este Dios de la familia no se hallaba en principio vinculado con la tierra. No era un Dios de santuario, ni garante de los ciclos de la vida, sino que se encontraba estrechamente vinculado a un pueblo caminante, al que guiaba y protegía en su itinerario de transhumancia. Muy bien, gracias. Seguimos con historias. Entonces, vamos a seguir leyendo. Tere Pérez, por favor, si eres tan amable. En un momento dado, los pastores transhumantes empezaron a quedarse en Palestina, volviendo a la tierra donde antes apenas iban por temporadas, y esto produjo grandes consecuencias. Los antiguos nómadas debieron unirse entre sí para defenderse del sistema cananeo y vivir reyes sacerdotes de Canaán. Por otro lado, su Dios les promete esa tierra de Canaán. El Dios de la familia se transforma en el Dios de la promesa de la tierra. Señor, que les dé un futuro de libertad. Muy bien, gracias. Entonces, ojo con esto, porque aparte de que es un Dios que habla en la historia, que está presente en la historia, es un Dios que se va valiendo de la historia, y por eso contamos que los pastores y que sobre todo los pastores, y que era una cultura militarizada y que tenían a los dioses Baales. Entonces, en un momento determinado, cuando sucede esto con Moisés y con Isaac, entonces, fíjense cómo es esto interesante, porque gracias a la historia de Dios con Abraham, es que todas las demás personas se van adaptando y se van uniendo y ya se van quedando en Palestina. Y entonces ya no es un Dios que solamente transforma a la vida de Abraham, sino que ya es un Dios que transforma a toda la sociedad, que hace que se quede en Palestina, y es un Señor que ya les dice que ya no vayan a seguir caminando y caminando y caminando, sino que ya se queden en esa tierra de Palestina, que es una tierra que Él mismo les va a dar. Entonces, este es el Dios que se presenta en un primer momento a la vida de Abraham y en el primer momento del Antiguo Testamento. ¿Dudas, preguntas hasta aquí sobre este Dios? ¿Quedó claro? ¿Quedó entendido? Sí. Muy bien. Muy bien. Vale. Excelente. Vámonos entonces a la segunda parte donde Dios actúa. Es la alianza noáquica. Y por el nombre, pues ya sabemos con quién es el asunto. El asunto es con Noé, ¿sale? Entonces, ¿quién no ha leído? Rodolfo, adelante, te escuchamos. No importa que acabamos de llegar. Tú Disculpa. tranquilo, no hay problema. A ver, entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Aquí desde el principio? Ajá, por favor. Ok. La fe de Abraham en el Dios de la alianza, que implica una total orientación de la vida del patriarca hacia él, se entrelaza con el Dios de Noé, con quien fueron pactadas las alianzas eternas, para que no fuera ya aniquilada por el diluvio toda carne. En Noé se da el primer retorno de la humanidad alejada de Dios a través de un pacto en el que se reconcilia el hombre con Dios, reconociendo su soberanía y su espiritualidad al no tolerar el pecado. Antagónicamente puesto a él. Muy bien, síguele leyendo, porfa, Rodo. En el pacto naóquico predomina lo cósmico, el universo, y déjenme, moverle aquí porque tengo algo. Ok. El arco iris, las generaciones sempiternas
prometidas por Dios a la cabeza de aquella reducida familia. Este primer encuentro de Dios con la humanidad representa una renovación de la creación. De aquí su carácter cósmico al reintegrarse al hombre en la comunión divina con todo el universo, como reconocimiento de la soberanía de Dios. El hombre adivina que Dios es espíritu trascendente porque domina y renueva la materia. Todo el contorno del pacto converge en esta idea. Dios es espíritu. Culmina todo el drama del diluvio con el sacrificio que ofrece Noé a Dios, según lo prescrito, como símbolo de la sujeción de la materia al Señor, que la trasciende por ser espíritu. Perfecto, gracias. Entonces, en Noé vemos cumplida nuevamente la promesa que se le hizo a Abraham, después a Abraham, y entonces se ve en la Sagrada Escritura cómo se lleva a cabo un diluvio que acaba con toda la naturaleza y con todo lo creado por Dios. Pero Dios, aquí lo importante no es que Dios se arrepienta o, como dice la Biblia, Dios se echa para atrás por todo lo que hizo, ¿no? Eso no nos importa a nosotros. Lo que nos importa es que Dios se muestra como el hacedor de todas las cosas. O sea, aquí no lo vamos a ver como literalmente lo dice la Biblia, ¿sale? O sea, Dios castiga al hombre, dice la Biblia, con el diluvio. No, aquí lo que nos interesa es saber que Dios es creador y que se le muestra al hombre, ay Dios, espérenme tantito, listo, y que se le muestra al hombre como el principal creador y recreador, ¿sale? O sea, nosotros no estuvimos en el momento de la creación, ¿o sí? ¿Los hombres estuvimos en el momento de la creación? No, aparecimos casi hasta el 6º día, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué es lo que Dios hace o más bien, qué es lo que Dios nos muestra a través de esto del diluvio? Cómo se crea y cómo Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, ¿qué dijimos hace ratito cuando el ejercicio de los cerillos? Dios es creador. Dios es creador. Y entonces, por lo tanto, en la dinámica de Noé se presenta un Dios no castigador, sino más bien tenemos que entenderlo como un Dios recreador, que se le presenta al hombre como un espíritu que no podemos ver, pero como un espíritu que tiene el poder para recrear todas las cosas en sí mismas, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? ¿O quedan dudas o preguntas? María, te veo con cara de que tenemos preguntas. ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Va, muy bien. Sí. Perdón, es como una oportunidad que le da a la humanidad, al hombre, de ver aquello por aquellos que no creían o no en lo que iba de la historia hasta ese momento, una oportunidad de ver lo que él era realmente. Haz de cuenta que con el pecado se borra todo lo que nosotros hubiéramos podido ver, ¿no? O sea, ya no podemos disfrutar de lo que Dios hubiera querido que nosotros disfrutáramos por el pecado. Pero aún así, con Noé, en el tiempo de Noé, Dios nos da una probadita de aquello que Adán y Eva renunciaron, ¿no? O sea, porque Adán y Eva sí tenían la visión de esa creación pura, inmaculada y santa que había hecho Dios. Con el diluvio, ¿qué es lo que se hace? Se destruye esa naturaleza pecadora y vuelve a recrear todas las cosas, y por eso le dice, ya no voy a volverte, no es que haga un pacto con el hombre Dios, de que ya no va a volver a destruirlo, va más allá. Si queremos hacer una introspección o una interpretación del texto bíblico, va más allá. Ya lo que le dice al hombre Dios es, ya no te voy a volver a mostrar lo que te he mostrado. Lo que tus primeros padres vieron es lo que tus ojos han visto, Noé. Por eso escogiste a una pareja de todos los animales. ¿Por qué?
porque una pareja de todos los animales va a ser la que dé testimonio de esta creación que yo he vuelto a hacer. Ya no te lo voy a mostrar. Ya nada más lo único que te voy a mostrar y el pacto que va a quedar entre tú y yo, que te lo volví a mostrar lo que hice, ¿cuál es? El arco iris. Por lo tanto, nosotros cuando vemos un arco iris, a mí me llena de mucha alegría. Ahora que fui a alguna parte en estos días, vi el arco iris. Y entonces lo veía y decía, esta es la forma en que Dios quiere hacernos saber. O sea, sí, científicamente hablando es el agua que pasa a través de las luminosidades del sol y se forma un halo de luz que nosotros por nuestra cromática visual lo vemos como un arco iris, como un arco de colores, pero que en realidad religiosamente hablando significa no una promesa de ya no volver a castigar al hombre, sino una promesa de ya no volverle a mostrar lo que hizo, porque ya los ojos de este hombre nuevo, de este hombre que ha renunciado a Dios por el pecado, ya volvió a ver nuevamente la creación del mundo. No sé si más o menos reina o no. Bastante bien, profesor. Muchas gracias. Muy Sí. entendible. Muy bien, excelente. Va. Terminemos entonces con la alianza de Dios con Moisés en esta primera parte del Antiguo Testamento. Entonces, si nos quiere leer Laura Aquino, por favor, se lo agradeceré mucho. Allí Dios entabla un diálogo amistoso con el hombre. Perdón, te voy a interrumpir tantito. Vamos a leer el título. Dios irrumpe en la historia de la humanidad al llamar a Moisés desde la zarza ardiente. Entonces, ahora sí, Laura, por favor. Allí Dios entabla un diálogo amistoso con el hombre al confiarle una misión divina. El hombre experimenta y declara su impotencia, pero Dios le ratifica su misión prometiéndole su divina presencia. Aquí nos encontramos con un primer cuadro de la fisonomía de Dios, la liberalidad divina en la invitación que hace al hombre a ser siempre suyo. Muy bien. Yo la pregunta que les hago es, ¿ustedes le dan una misión a cualquier persona? No creo, ¿sí? Héctor, ¿tú le das una misión a alguien que tú desconozcas? No. O sea, por decir, le dices, ten mi cartera, fulanito de tal que no te conozco, voy por un café aquí al Starbucks y regreso y ahorita me la das. ¿Le dices eso a alguien? No. Definitivamente que no, ¿verdad? Luz, Así es. ¿tú le encargas a tus hijos a cualquier persona? No. No, creo que no. Creo que nadie le da una misión importante a alguien que le es desconocido. Y esto es lo que nos quiere decir el texto de de Moisés en el Éxodo. Dios hace una relación de amistad, entra en una relación de amistad con alguien que él escogió, que se llama Moisés, y que le confía una misión divina. Y esta misión divina es: ve y haz presencia en Egipto de que yo estoy con ustedes, gracia, ¿no? Ese es el concepto de gracia. Yo estoy con ustedes y estoy hasta en estos momentos que están pasando que son difíciles, ¿sale? Por último, vamos a ver esto, no es un mito. Si nos quieres leer, Toñito, por favor, adelante. Perdón, Gerald. Pues no. Sí, pues no, perdón, perdón, Toñito. Rodo, adelante. Sí. No, más te iba a comentar nada más que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Sí, Moisés, según algunos estudiosos de la Biblia, dicen que era tartamudo. Ajá. Y sin mucho conocimiento, bueno, pues aparentemente sin mucho conocimiento, pues estaba en el desierto. No, sí tenía, pues venía de los egipcios. Exacto, acuérdate que él era príncipe de Egipto, entonces sí tenía conocimientos, nada más que lo único que le fallaba era la voz, la tartamudez. Sí. Sí, ¿cómo Dios me llama la atención cómo Dios se hace valer de personas también de que no digamos, no muy como él, pues que no era muy en el ambiente de expresarse. Sí, claro. Y
Juan Diego era otro que también tenía miedo, aparte era que era líder. Claro, por supuesto. Y si lo ves a lo Era largo de líder, la ¿verdad? historia, San Juan Diego. y si lo ves a lo largo de la historia, siempre sucede lo mismo, por decir también Sí. con la Virgen María es lo mismo, ¿no? O sea, se pudo haber escogido a una princesa de ese momento y no se escoge a una princesa, se escoge a una mujer, bueno, ni a una mujer, a una niña que no se ha casado y que va a tener el problema de que la puedan apedrear porque se comió la torta antes del recreo, ¿no? Entonces sí, así va actuando Dios precisamente. Correcto, correcto. Va, muy bien, Toñito, adelante. Perdón. Okay, no, gracias. no te preocupes. Pues no es Israel quien elige a Dios, sino Dios quien totalmente extraño al pueblo le hace objeto de sus predilecciones. Los demás pueblos vecinos a Israel fabrican sus dioses como mitos de historia. Israel es el único que no puede hacerlo, porque Dios libremente le ha elegido. Su Dios no es el producto de su historia, sino al contrario, es el artífice de su misma historia, que depende radical y originalmente de Yahvé. Perfecto, muchas gracias. Termino con esto la clase de hoy. A ver, muchachos, todas las demás culturas se hacen un eco de la figura de Dios. Ellos mismos crean a sus dioses. Dios no crea, el pueblo de Israel no crea a Dios. Dios es el que se va presentando en la historia y es el que le va diciendo al pueblo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Israel tiene como artífice, es decir, la historia del pueblo de Israel se va conformando gracias a ese Dios que se va autorrevelando. Y esto apúntenlo ahí en sus cuadernos porque con esto vamos a iniciar la próxima semana. La autorrevelación. Dios no es producto de la historia del pueblo. Dios es producto, Dios es artífice, Dios es hacedor de la misma historia del pueblo de Israel que depende radical y originariamente de Yahvé su Dios. O sea, esto es una cosa muy padre y muy bonita porque a lo largo de la historia, tanto de la historia del pueblo de Israel como nuestra historia de vida cristiana, no es Dios, vuelvo a repetirlo, no es Dios, no es el hombre el que sale al encuentro de Dios, es Dios el que sale al encuentro del hombre y que espera su respuesta para que pueda encontrarse mutuamente él con el hombre y el hombre con Dios. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí, son 5:45. Creo que ya vimos bastantito. Vamos a despedirnos de nuestra Madre Santísima, diciéndole todos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Santa Madre No de Dios, desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues la semana siguiente no se pierdan esto porque vamos a ver la autorrevelación de Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Seguimos entonces después de Moisés con la entrada a la tierra prometida y luego vamos a seguir con David y luego vamos a seguir con Salomón y luego vamos a seguir con los profetas. Entonces no se pierdan este interesante capítulo de su telenovela, El Tratado de Trinidad. Nos vemos la próxima semana, que descansen, que sueñen con los angelitos y mañana quienes estén en taller de profesión de fe, nos vemos desde las 8 de la noche, por favor, ¿vale? Descansen, buenas noches. Sí, con todo. Hasta luego, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Que descansen, buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Sí. O si quieres, Reina, por aquí. Disculpas. Buenas noches, muchas gracias. Que disculpas y buenas noches. Ahora sí, tempranito él. Viernes, yo hasta el viernes. Sí, por favor, va. llegas temprano. No, perdón. Ok, gracias. Muy bien. Bye bye. Bye. Buenas noches, bye. Gracias.